Tema de actualidad y en auge están las pruebas de paternidad. Comenzamos nuestra tertulia y lo hacemos saludando. Abogada Dulce Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. También vamos a contar con un detective, Isidro Galache, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra psicóloga Inés González Carballo. Buenas tardes. Y nuestro colaborador habitual, Carlos García, historiador. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar hablando de ese tema, como decíamos, que está en plena actualidad, las pruebas de paternidad. ¿Pero qué son? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Qué tipos de pruebas hay? También es un negocio que está en alza, los test caseros de ADN. Cuestan solo 200 euros, su fiabilidad es del 99,99% y vas a tomar una muestra de la boca del niño con un bastoncillo para salir de dudas. Eso sí, como decíamos al comienzo del programa, no tienen validez legal. De eso nos puede contar Dulce Sanz. Dulce, decíamos que estas pruebas, que están muy de moda por el bajo coste, no tienen validez legal. Cuando se hacen las pruebas de paternidad en los juzgados, se pueden hacer con el mismo sistema, pero lógicamente a través de los juzgados, con las garantías oportunas, a través de lógicamente de los institutos forenses, que es donde se suelen hacer. Antes se hacía normalmente la extracción de sangre, ahora esa es una prueba muy sencilla y efectivamente se va, pero comparecen allí se hace. Sí, no es que se hagan en casa, se hacen en casa, pero se envían a un laboratorio. Efectivamente. El tema está en que si se puede hacer eso mismo, se puede hacer a través de un laboratorio también. El laboratorio también te certifica, efectivamente, si tú vas a un laboratorio y se hace esa prueba, el laboratorio lógicamente ese informe es plenamente válido con el mismo kit y el mismo sistema. Es decir, no es el sistema, sino la validez o no, cuándo se hace, cómo se hace y qué garantías tiene, lógicamente. Isidro, decíamos que está más en auge quizá que en épocas anteriores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabrás bien de ello? En realidad no es un tipo de casos que se haga muy habitualmente. Responde aproximadamente al 1% de los casos que hacemos en general. Es cierto el seguimiento. Que el seguimiento, la obtención de pruebas para el ADN. Es cierto que con los medios de comunicación, con los casos populares que ha habido, pues en la población esto pues adquiere más notoriedad, pero en realidad no es uno de los casos que más hagamos los detectives. Bueno, lo que sí que vamos a tener esta tarde es un testimonio y lo que vamos a hacer también es abrir esos teléfonos para, si hay algún caso de nuestros espectadores en el que corroboraron que realmente pues era o no su hijo a través de una prueba de ADN, se pongan en contacto con nosotros. Ahí tienen el teléfono, el 900-846-007. Inés, vamos también contigo porque es muy importante también el factor psicológico, no solo de las personas que entran en juego en el test, bueno, sí, de una de ellas, de los niños, ¿no? Efectivamente, es muy importante porque si estas pruebas están en auge no solamente por motivos económicos, tecnológicos, sociológicos, el factor psicológico es muy importante. Y como al menor muchas veces se le deja en una situación de desatención. Sí, como que no cuenta, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y es que al final el niño es lo más importante en todo esto porque se está tratando de lidiar muchas veces, ya sea a nivel judicial, ya sea en otro tipo de escenario, una disputa o una guerra entre la propia pareja que al hijo o al supuesto hijo, al menor, al fin y al cabo, le deja en una situación emocionalmente rota, desubicado, sin referentes y con unas secuelas psicológicas importantes. Y es que casi en un 60% de los casos, este tipo de situaciones, cuando se produce una renegación del padre fruto de la prueba de paternidad, tiene pues consecuencias devastadoras a nivel psicológico. Le descolocan. Totalmente. Carlos, planteabas, buenas tardes, antes de comenzar nuestra tertulia, preguntas muy interesantes a nuestra abogada. Sí, pero quería simplemente, si me permite, Esther, es que me ha sorprendido lo que ha dicho la psicóloga, y es que puede suponer un trauma para un niño que en un momento determinado el padre le rechace. Yo planteo si es más importante la paternidad por simplemente la carga genética que uno puede poner o por la crianza. Porque yo en un momento determinado, mi mujer ha podido tener el SLID que la haya podido tener y yo no tengo un hijo mío, pero si le he criado 12 años, el cariño no lo da una prueba de ADN, ¿no? Yo hace tiempo leí que unas estadísticas que me asustaron un poco. Yo no sé si estoy hablando a lo mejor así de oídas, pero 1 de cada 5 o de cada 6 niños
que podría ser ilegítimo en Uno España. de cada 10, he leído yo. Cada 10, Uno vale, de cada 10 niños. podría ser legítimo, que me sorprende mucho con los pocos casos que tienen los detectives. Quizá a lo porque, mejor vamos, no quieren saberlo. eso es. Prefieren... yo creo que tal. Pero de verdad que me quedo con lo que ha dicho la psicóloga de que puede suponer para el niño un trauma porque puede sufrir una especie de rechazo por el padre. De verdad que yo no me cabe en la cabeza. Yo no sé, aquí habrá alguien que tenga hijos, yo no tengo, pero ¿alguien rechazaría a un hijo por el simple hecho de una analítica en el que digan, vale, que tú no has puesto la carga genética, pero que le has criado durante 14 Quizá entraríamos en lo que 13 decía años? Inés, en esa lucha. Claro, es que yo no lo sé. de los padres. Claro, yo hablaba en el caso en el que sí que se da, porque es que además en consulta, o sea, se da que hay padres que, bueno, pues fruto de esa disputa, fruto de esa rabia, de esa tristeza en ese momento, son capaces de llegar a renegar de ese niño. Lógicamente no hablamos en los casos en los que esto sí se lleva a cabo de una forma coherente, de una forma adulta, propiamente, aunque hablemos de adultos, pero de una forma adulta, en esos casos no. Pero en los casos en los que no se hace bien, para el niño es devastador. Y es que la paternidad es verdad que es más que genética, al final es una experiencia emocional, es algo que va mucho más allá, pero no para todos los padres. Aquí entramos casi en otro debate, pero no para todos. Pero es que hay muchas. Si me perdonáis, vamos primero a conocer en qué consisten las pruebas de paternidad, esas pruebas de ADN. Ha estado nuestra compañera Sara Ayuso en uno de los laboratorios y luego seguimos con más casos. Hola de nuevo, la tendencia low cost ha llegado también a las pruebas de paternidad, pruebas domésticas que además de ser más asequibles garantizan el anonimato y son fiables casi a un 100%. Este es uno de esos laboratorios donde se realizan estas pruebas de ADN. Son líneas sobre un papel, a simple vista totalmente inofensivas, pero pueden marcar el futuro de una familia. Son la parte final del análisis de una prueba de paternidad. Cada rectángulo tiene 2 piquitos. Si estamos investigando una paternidad, pues nos iremos a cada marcador y buscaremos si el hijo tiene uno de sus 2 alelos que corresponde con alguno de los 2 del padre. Mercedes Alemán, directora de CFGen, ¿cuántos de estos rectángulos tienen que no coincidir para saber que estamos en un caso en el que la paternidad no está demostrada? Pues al menos 3. ¿Y eso en cuántas ocasiones ocurre? Pues eso ocurre alrededor de un 15% de las ocasiones. En el 85% restante estas líneas confirmarán la paternidad del interesado. A pesar de este porcentaje, en los últimos años estos test se han disparado. Un 20% ha aumentado en el último año. Doctora, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues quizá porque la prueba pues tiene un precio asequible, porque es muy fácil tomar la muestra y porque ya no se tiene miedo a hacer esto, no hace falta hacer nada extraño ni ir a ningún sitio. Viene a un laboratorio, incluso en casa, se puede hacer sin ningún problema, es muy sencillo, con total discreción, se puede enviar sin datos personales, si no se quiere, y se obtiene un resultado con una fiabilidad absoluta. Tan discreto que no será necesario ni dar datos personales. Por teléfono o con un par de clics de ratón tendremos a domicilio nuestra prueba casera. Van a recibir las instrucciones de cómo debe tomarse la muestra. Recibirían 2 bastoncillos por persona que participa en la prueba, 2 para el padre y 2 para el hijo. Y lo único que tendrían que hacer es extraerlo del tubo, lo introducen en la boca y frotan toda esta zona muy bien, sin miedo, como si estuviesen cepillando, durante unos 20 segundos. Y luego lo vuelven a introducir aquí. Serán estas torundas las que se analicen en este laboratorio. ¿Cómo se procesan las pruebas? Lo primero que tenemos que hacer es introducirlo en su tubito correspondiente. Una vez que tenemos las células en el soporte que sea en su tubo, hacemos una extracción de este ADN. Lo que hacemos es someterlo a una temperatura para que se puedan romper las membranas de las células y todo el ADN salga fuera. Y una vez lo tengamos, pues tendríamos que pasar a la siguiente fase, que es la amplificación de las regiones que nosotros queremos. Este es el proceso actual y el proceso que había hace unos años también. Sí. ¿Por qué entonces ha bajado el precio de estas pruebas? Pues el precio ha bajado porque los laboratorios bajan márgenes, porque tanto los reactivos como el equipamiento, la formación, todo eso sigue siendo costoso, pero antes se hacían muy poquitas pruebas y digamos que el precio tenía que tener una cifra.
¿cuánto nos costaba hace 10 años, por ejemplo? Hace 10 años, pues una prueba podría estar en torno a los 500 euros, 600, 700. Y hoy en día, 200 euros. Y con validez legal por 300 euros. Es el precio de despejar al 100% cualquier duda sobre una posible o falsa paternidad. La respuesta entre 5 y 7 días laborables. Lo que es seguro es que sea cual sea el resultado, puede cambiar la vida de la persona que se haya planteado la pregunta. Por supuesto que puede cambiar esa vida y de ello hablábamos antes de ir contigo, Sara, y de ello vamos a hablar ahora. Abogada, han aumentado las pruebas de paternidad, pero ¿y las demandas? Claro. A ver, esta cuestión, desde luego, que se ve como algo frívolo, desde luego yo creo que no lo es. El tema es algo que, desde luego, lo que da este tipo de pruebas que se hacen los particulares, quizás sea que pueda reducir la litigiosidad. Porque antes, ¿qué ocurría? Antes tenías que irte a un tribunal a reclamar o a impugnar, que luego quiero matizar, si me permites, que hay muchas diferencias en relación sobre todo con lo que estábamos hablando, que no todos los casos son iguales. El tema es que antes tenías que irte a un juzgado para realizar esa prueba, se hacía, no tenías ese acceso. ¿Esto qué ocurre? Yo puedo hablar, yo he llevado un tema en relación con una petición, lógicamente, que es como donde suelen hacerse una petición de alimentos de un hijo extramatrimonial, perdón, en este caso era de un hijo matrimonial, pero donde había habido una separación de hecho de los cónyuges, donde antes con el otro despacho que llevaba a la otra parte, las abogadas nos pusimos de acuerdo para decir, primero antes de meternos en esta discusión, vamos a hacer de forma voluntaria las pruebas de ADN al padre y a la niña, y a partir de ahí, en función de lo que salga, está también importante, de forma voluntaria. De forma voluntaria, efectivamente, con lo cual yo, que en su momento tenía preparada una demanda de impugnación de paternidad, porque mi cliente, que estaba casado y tenía la presunción del Código Civil de que el hijo era suyo, él tenía dudas importantes y decidimos hacerlo de mutuo acuerdo los despachos de forma extrajudicial. Se hizo, el padre fue a un laboratorio, se hicieron a la pequeña también y salió efectivamente la probabilidad que sale, que es el 99,9, con 99,5 creo que es en estas pruebas, a través de la prueba de saliva. Y a partir de ahí ya nos planteamos el tema de irnos a lo que era un divorcio con la seguridad de que la niña era hija de los dos y plantear el tema de las medidas. Con lo cual quiero decir que lo que hicimos en este caso y este sistema tan fácil fue evitarnos un pleito. En este caso nos evita un pleito. Desde el punto de vista de los particulares, yo creo que efectivamente entra dentro de la intimidad y de la valoración de cada familia si un padre o una madre puedan tener, un padre lógicamente pueda tener dudas y demás, si de manera voluntaria la familia se decide que eso se hace, pues ahí está. La cuestión es que desde el punto de vista, y yo quería marcar simplemente este matiz, es que hay las pruebas de paternidad, claro, las acciones de paternidad pueden ser de impugnación de la paternidad. Ahí podría tener importancia lo que se refiere en mis contertulios, ¿no? Que efectivamente durante muchos años se ha reconocido y luego resulta, y luego si queréis os cuento una sentencia muy curiosa del Supremo en esta situación. Pero otra cosa es la reclamación de la paternidad. Ahí son probablemente las madres de hijos menores que no tienen el padre reconocido, donde están velando por el interés de ese menor. Se supone que es un derecho que tiene también el menor a conocer a su padre. Ahí no estamos hablando de este tipo, entiendo. Y ahí entraría la labor de nuestro detective. Como dice la letrada, nuestro trabajo baja mucho cuando las partes se ponen de acuerdo, porque no es necesario ya que nadie obtenga la prueba. Pero si es esa reclamación de paternidad, entraríais efectivamente, si nosotros, si la parte, digamos, actora, la parte protagonista no quiere acceder a que se le hagan las pruebas de paternidad, pues nosotros podemos obtenerlas de manera legal. Porque necesitan unas pruebas de que ha habido una relación, ha habido... Bueno, más que una relación, no, las pruebas son obtener ADN de la persona a investigar, no es investigar su pasado, si estuvo en su día con la señora en cuestión, sino... Bueno, imagino que tendréis que hacer una valoración global, vamos, una investigación... El juez sí, porque el juez a veces... El juez es el que de alguna forma... el juez es el que sobre la mesa tiene no solamente las pruebas de ADN que pueden estar o no, sino si ha habido una relación, las pruebas que la parte demandante, me imagino, pondrá sobre la mesa sobre esa relación. Me imagino que él... Es que no se admite, perdona, no se admite ninguna demanda sobre si paternidad si no hay un principio de prueba que en principio claro, se tiene que acreditar que ha existido una relación o que ha existido una convivencia y demás. Ese es el principio de prueba.
Y de hecho, efectivamente, las sentencias que recogen sin pruebas de paternidad, que es la prueba más fiable, la del ADN, efectivamente, las pruebas de paternidad recogen, hay sentencias, y muy conocidas, que recogen que uno es el padre sin haberse realizado la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así, es decir, la prueba de ADN no es la única ni la exclusiva, hay otras muchas pruebas que coadyuvan. Y cuando la persona que se tiene que hacer la prueba de ADN dice que no quiere hacérsela, es cuando se establece y está muy clarito en la ley de enjuiciamiento civil cómo se van a estimar y qué pruebas deben valorarse y cómo se puede llegar a la conclusión. Se supone que quien se niega a hacerse una prueba, si no fuera el padre, lo haría. Se lo haría. Por Pero lo cual bueno, la conclusión en muchas ocasiones es así, la ley lo establece, quiere decir que eso que parece, pues efectivamente la ley lo permite, eso es perfectamente legal. Isidro, vamos contigo que te hemos interrumpido. No, lógicamente la prueba indiciaria de paternidad más importante es la prueba de ADN. Es decir, tú puedes montar una historia peliculera de que dos personas estuvieron juntos y tal, pero al final, si no hay prueba de ADN, todo quedará en los indicios. Tengo una duda para el detective, es una pregunta, vamos a ver, es un caso teórico, vamos a ver, yo por ejemplo me niego a hacer la prueba de paternidad, está comprobado que en los tribunales cuando hay indicios de una relación y alguien se niega a hacer la prueba de paternidad, en primera instancia, en provincial, incluso Suprema, bueno, Supremo, pero están dando la razón porque indudablemente hay una presunción de que si no quieres hacerla es porque eres padre. Yo no quiero hacerme la prueba y me niego a hacerme frente a un tribunal. ¿Un detective, siguiendo un protocolo, una cadena de custodia, podría hacer esa prueba y presentarla en un juzgado? Aunque yo dije, me niego a hacérmela. Precisamente es cuando se contrata al detective. Vale. Es la duda que tenía. Cuando la persona... En contra de mi propia voluntad, porque en ese caso primaría el derecho del menor sobre el del adulto. Vale, es que tenía ahí dudas. Es cuando se contrata al detective, básicamente, cuando la persona que se supone, a la que se le presupone la paternidad, no quiere hacérsela. Entonces el detective lo que hace no es investigar en la vida de esta persona, el detective lo que hace es intentar conseguir la prueba de ADN, es decir, un vaso, una servilleta, una colilla, lo que pasa me parece muy fácil, quiero decir, cuando alguien se niega, si a alguien le pones un detective en su vida para conseguir una prueba de ADN, es que me parece muy fácil. O sea, una servilleta, un vaso, un tenedor... No es tan fácil, no es tan fácil, no. Nosotros, yo recibí un cursillo sobre pruebas de ADN y la gente popularmente... Es más fácil en las películas, ¿verdad? Efectivamente, pero luego... es lo que te iba a decir, que en las películas, en el CSI, con un pelo se sabe todo ya, la historia de las personas, pero la realidad es muy diferente, no solo para la obtención de pruebas de ADN, sino para cualquier investigación en general. Las personas, cuando llaman por teléfono y te cuentan su caso, se creen que con decirte dónde vive una persona ya vas a saber hasta cómo se sintió después de que le pasó no sé qué cuestión. Las pruebas de ADN, por ejemplo, de un pelo, es importante. Un pelo puede tener raíz o no tener raíz. Claro. Si tiene raíz, podemos hallar el ADN nuclear, que es el importante, el que te da la paternidad, porque luego está el ADN mitocondrial, que sería pelo sin raíz, que ese no da paternidad, solo da maternidad. La colilla apenas tiene ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Es complicado. Si habéis visto el documental, decía 20 segundos frotando, 20 segundos frotando. Imagínate, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es decir, no hay ADN en todas partes. O sea, que de un tenedor, por ejemplo, que alguien, lo estoy poniendo porque ahora hay mucha polémica sobre ese tema, de un tenedor que alguien haya comido con ese tenedor, ¿es fácil sacar una prueba de ADN? Pues mira, te lo digo literal. Cucharilla. No requiere colaboración de la persona, bueno, muy poco ADN o inexistente. El ADN puede estar contaminado por los componentes del aluminio. Y es necesario una duda que tenía, llevaba días con esa duda. Que la persona use la cucharilla. Llevaba dudas repetidas veces. Y hablábamos de casos, vamos con un caso real. Antonio Pérez se sometió a las pruebas de paternidad. Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, cuéntanos tu caso para ponernos en situación. Pues mi caso es que yo tenía un niño de fuera del matrimonio y ella tenía el niño con los apellidos y todo de ella, y yo pues dejé de ir a visitarla y de todo eso y me denunció. Y entonces pues para sacar una mensualidad y todo eso tuvimos que hacer unas pruebas de paternidad y todo. O sea, recurriste a las pruebas de paternidad para demostrar que no era tu hijo. No, para demostrar que era hijo mío, hijo mío. Yo sabía que era hijo mío, pero yo al estar casado me tenía que justificar con la mujer que vivo. Sí. Entonces dije, bueno, pues accedo a hacerme unas pruebas de paternidad y ya está. Y ya está, solucionado. Lo que nos contaba Dulce antes, ¿verdad? Sí.
se han solucionado muchos casos que antes eran procesos... En este caso fue a través de vía judicial, ¿eh? En este caso, efectivamente, la madre había inscrito al niño como madre soltera, como que era... Conoces bien este caso porque era uno de tus casos, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. Y en su momento, entonces, claro, el tema era que Antonio, lógicamente, sabía que era hijo suyo y la madre no quería inicialmente que ponerle los apellidos, con lo cual fuimos a reclamar la paternidad. Efectivamente salió positiva y a partir de ahí ya se hizo la regulación, pero se hizo todo, en este caso se hizo todo a través del juzgado. La reclamación con demanda de paternidad y con el tema de luego el derecho de alimentos, lógicamente, del hijo menor. Y es más, a la fecha actual, si me permites, Antonio, que creo que sí, el padre tiene la guardia y custodia de ese niño. Y hablaríamos de qué año más o menos, Antonio, porque ha cambiado todo mucho relativamente... Pues, tendría el niño de 9 años. O sea, hace bastante tiempo. Ahora... Sí. ¿Ahora recurrirías a estas pruebas que dicen low cost, a estas pruebas más caseras? Yo sí, yo recurriría a las pruebas de paternidad sin problemas. Sin problema. Para mí son fiables. Carlos. No, una pregunta solamente a la psicóloga, porque, claro, aquí estamos hablando de pruebas de paternidad un poco basándolo todo en el derecho del padre y de la madre. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Es tan importante para un niño saber sus orígenes? Porque, claro, yo como adulto a lo mejor digo, bueno, pues si alguien no se ha querido ocupar de mí, pues mira, tampoco a lo mejor merecerán el título de padre. Mira, podemos preguntar a Antonio. Ah, vale, psicológicamente Antonio, los hijos tienen esa necesidad de saber quién es su padre y quién es su madre. Antonio, vamos a ver si nos puedes tú sacar de dudas. ¿Es tan importante para tu hijo en este caso? ¿Tuvisteis en cuenta al niño? El niño, de hecho, fue el que pidió venir a vivir con su padre. Fíjate. Con 9 años. Fíjate. Él fue el que pidió venir a vivir con su padre. Pues mira, ¿ves? Muchas veces es el niño el que da el paso, ¿verdad? Claro. El que da el paso y nos hace reaccionar. Inés. Claro. Sí, lo que es importante en estos casos es la estabilidad emocional del menor, más que saber la genética o el origen, es decir, los referentes, quién le quiere, quién le cuida. Entonces, cuando el niño, en el ambiente en el que está, se encuentra a gusto y se encuentra querido, ¿qué necesidad tiene en ese momento de su vida, ¿vale? No digo más adelante y no digo en la edad adulta, en ese momento de su vida, saber que su padre legal no es su padre genético. En ese momento ninguno. De hecho, es que es hasta contraproducente hacerle saber en un momento en el que él madurativamente, evolutivamente no está formado, darle esa información. Ahí es cuando puede ser un shock, cuando puede ser un trauma, cuando puede ser muy malo. Pero ese tema se plantea cuando, por decirlo así, estamos hablando de que puede haber dos padres. Claro. ¿Vale? Quiero decir que ahí puede ser donde esté ese conflicto. Aquí Antonio lo tenía claro. Única y exclusivamente en ese caso, entiendo yo, porque un niño que en principio, yo creo que en general, cualquier niño que solo tenga la filiación materna y que esté con su madre, todos los niños yo creo que tienen interés y conocen. Y de hecho, si ves las estadísticas, la mayoría de los niños buscan a sus padres cuando son adultos. Claro, si no se lo han puesto. Pero sí que es verdad que si un padre de repente irrumpe en la vida de ese niño cuando ha estado ausente, esto también hay que manejarlo bien, porque no puede llegar esta figura. Efectivamente. Pero independientemente del tema psicológico, también tenemos que tener en cuenta otros derechos que a lo mejor, otras cuestiones que a lo mejor piensa más la madre. Efectivamente al niño hay que explicarle, hay que decirle, pero efectivamente ¿qué ocurre? Que todos los derechos que puede tener ese niño como hijo de una determinada persona, lógicamente... Perdóname, Dulce, que basta que tenemos a Antonio que nos cuente él cuál es la relación del niño con los tres componentes de la historia. Antonio. Pues la relación del niño con esto, pues él solicitó, pero él como era pequeño no podía decidir nada. Y entonces se tramitaron papeles ya para pasarlo a ver si lo podía coger yo la guardia y custodia. Y el niño ahora, hace poco, pues tuvo una llamada que era a ver si era de su madre. Y él ya no quiso saber nada más de su madre, nunca más. ¿De su madre biológica? Sí, nunca quiso más saber. Pues muchas gracias, Antonio, por contarnos tu caso. Y si os parece, ahora lo que vamos a hacer es ir a la calle. Vamos a la calle. Pues será porque no se fían mucho del prójimo. O sea, de la parte de al lado. O sea, que hay un trasfondo de infidelidad. Exacto.
Es que es un poco extraño que suban los test de paternidad, ¿no? Yo que sé, a lo mejor a la gente la ha dado ahora porque, no sé, se piensa que le ponen más los cuernos, no sé. Pues me imagino que será porque la gente no confía ya en nadie. Pues usted piensa una cosa, que si un hombre tiende a la promiscuidad, la mujer tiende a elegir al macho más capaz. Es decir, yo tengo mi marido, que es un enanito, que es calvo, que es miope, y me viene el tío del butano, y yo quiero mucho a mi marido. Pero como soy una mujer, me tiro al del butano, que mide 2 metros fuerte y es más listo. O sea, si no tienes dudas de que es tu hijo, ¿para qué te lo haces? Porque si no, bueno, es tontería. No sé, las relaciones no son como antes, entonces... ¿Por qué? No sé, es todo más rápido, usar y tirar, vamos, yo creo, ¿no? Hasta las relaciones y todo, vamos. Sí, ya no se toman tan en serio como se las tomaban antes. No. Ya si no confías en nadie, pues ya te preguntas a quién eres tú o quién es tu hijo, ¿no? Ajá. Me imagino que será por eso. O sea, ¿detrás de eso hay un trasfondo de infidelidad? Bueno, de infidelidad, de falta de lealtad, de todo, ¿no? Y estoy seguro que si se hicieran test de paternidad... Bueno, ¿A los butaneros o a quién? A los hijos de los padres, si se le hicieran test de paternidad, nos podíamos llevar una buena sorpresa, mucho más de lo que se piensa. Y seguramente que garantizar casi al 99,%. Yo creo que vivimos en un mundo en el que ya pocos principios quedan. Entonces ya la gente, pues bueno, aparte de todo eso, siempre se busca la pasta. Sí, porque a lo mejor ahora por un bache tonto o algo dejas la relación y antes como que la gente se esforzaba más por tener una relación más duradera que ahora. ¿Sospechamos? ¿Somos infieles? Claro que sí, pero si eso va en la especie humana. El hombre que puede estar con una mujer guapa, ¿quién no lo hace si no se entera la mujer? Y la mujer, pues como pasan las hembras de todas las especies. Muchas veces es mejor a veces no indagar demasiado, no voy a hacer que te lleves un chasco. ¿Tú en algún momento, si tuvieras sospechas de que un hijo no fuera tuyo, te harías un test de paternidad? Hombre, yo primero preguntaría a la madre y digo, mira, cuesta un dinero, ¿sabes? Entonces le diría, cuesta un dinero, dímelo, y si no, pues si te dice la mujer que no quiere decírtelo, pues entonces ya sí, pero como último recurso. Pero si además si te lo haces ya después de que ha pasado un tiempo y el niño ya es mayor, tú lo has creado como tu hijo, entonces si le quieres como un hijo, ¿para qué te haces la prueba de paternidad? Yo actualmente no tengo ninguna duda, entonces no recurriría a un test de paternidad. No. ¿Por qué? Porque lo que está al lado se coge cariño. O sea, que sea o no sea, lo que está al lado siempre será. No, porque me da igual. Yo entiendo que si yo voy a tener un hijo y es mío y va a ser un desastre, pues que sea de un donante anónimo o lo que sea, y ya está. Y ante la duda, pues muchas veces es mejor decir, fijo que es mío, y punto. Hay los comentarios que escuchaba yo aquí. Carlos decía que es cuestión de confianza, Isidro decía que detrás de todo hay esto. A ver, vamos a dar una rondita. Yo simplemente era que, claro, estamos hablando en todo momento de menores, pero también hay muchas pruebas de paternidad que han surgido a raíz de gente mayor que quiere saber sus orígenes, incluso por herencias, ¿no? Y aquí hay una polémica que últimamente me está rondando la cabeza. Muy rápido. Primero, se están dando pruebas de ADN, sobre todo en Andalucía, pues los señoritos que tenían con las señoras, donde te están litigando sobre herencias muy importantes, ¿no? Pero es que ahora hay comunidades autónomas que están dejando el derecho a desheredar a los hijos. Entonces va a haber ahí un conflicto legal de intereses entre, yo creo que el derecho legítimo de un hijo a tener parte de esa herencia como tal, y por otra parte, si se instaura la posibilidad, porque hasta ahora existía la legítima, y si se quita la legítima, quiero decir, se le quita todo derecho, primero, de haber sido de la crianza, de la herencia, se le quita todos los derechos. No, bueno, se le quitarían los derechos hereditarios. Otra cosa, existe otro derecho que es una indemnización por no haber atendido. Es decir, y en eso sí que hay sentencias del Tribunal Supremo donde si tú no has atendido durante muchos años a un hijo que era tuyo y demás, efectivamente se puede pedir una indemnización, que no son alimentos atrasados ni nada, es una indemnización específica que se regula. Como una indemnización que también existen de un caso de un señor que durante muchísimos años tenían 3 hijos y él los había criado como suyos. Cuando los hijos ya son bastante mayores, pero todavía menores de edad, la madre, con el amante del que eran los hijos, pone una demanda y sale que los hijos son del amante y no del padre. El padre pidió una indemnización y le concedieron una indemnización muy importante. En primera instancia se la deniegan, a la audiencia provincial se la concede y el Supremo lo afirma y lo ratifica, porque efectivamente decían que tenía derecho a una indemnización moral por esa pérdida que lo valoran casi como la pérdida de un hijo muerto, claro, como la muerte de un hijo. Y si me perdonáis, porque hablábamos del auge de estos test de paternidad, ¿no se habrán puesto un poco de moda al salir casos de famosos? Vamos a ver. Cada cierto tiempo alguien nos sorprende en los medios de comunicación asegurando que su hijo es de un famoso.
Y es que algunas estrellas no suelen tener demasiada precaución en sus relaciones. Un simple test de paternidad sirve para confirmar o desmentir cada caso, aunque no muchos terminan tomando esta arriesgada decisión. El caso más reciente es el de Pepe Navarro, ya que gracias a esta prueba se ha demostrado que no es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Alejandro Sanz, por ejemplo, tuvo que reconocer a su hijo Alexander, fruto de una relación extramatrimonial con la estilista Valeria Rivera cuando estaba casado con J.D. Mitchell, después de que un test de ADN diera positivo. Algo parecido le sucedió a Julio Iglesias. Un juez declaró al cantante padre de Javier Sánchez, un joven valenciano que por aquel entonces tenía 16 años. Los miembros de la realeza son objetivo habitual de las demandas de paternidad. Es el caso del príncipe Alberto de Mónaco, que tuvo que someterse a la prueba no una, sino 2 veces. Así se demostró que había tenido 2 hijos ilegítimos, uno con una camarera y el otro con una azafata. En este caso, los hijos tienen asegurados una buena herencia, pero ninguno de ellos podrá optar al trono. Someterse o no a esta prueba es muy personal, pero si un hombre se negara a realizarla, la justicia estimaría que es el padre legal. Obviando a las celebrities, un estudio revela que la mitad de los hombres que piden una prueba de paternidad sin su pareja no son los padres biológicos. ¿Y si usted tuviera alguna duda, se la haría? Isidro, detective nuestro, ¿te has encontrado con alguno de estos casos? Bueno, yo lo que diría es que, al igual que las pruebas de paternidad tienen una veracidad del 99,9%, no es menos cierto que el 99,9 y pico % de las veces detrás hay un interés económico. Y como decía el historiador, con respecto a que algunas comunidades quieran dar el derecho de dejar sin herencia a un hijo, ahí detrás de eso estaría Montoro. Es amigo mío últimamente. Sería finalmente el Estado el que se quedaría con... Inés, ¿puede haber habido un efecto de estos? Totalmente, porque es cierto que lo que aparecía, ¿no?, en el vídeo, siempre que hay un efecto mediático por personajes famosos, al final todo esto llega a toda la población. Y es que, de hecho, a ver, no son cifras oficiales, porque todo esto lo lleva a instituciones privadas, pero hay entre unas 2.500 y 4.000 peticiones de pruebas de paternidad anuales. Es decir, esto es una barbaridad. Entonces, es algo que, como bien comentaba el detective, el trasfondo no solamente son simplemente infidelidades, sino que hay un motivo económico, hay un móvil económico, pero es que también hay ¿qué está pasando con las parejas? Eso es lo que yo me pregunto, porque detrás de todo esto lo que hay es que las relaciones de pareja están mal asentadas, no hay comunicación, no hay confianza, porque si las relaciones estuvieran bien, las cifras serían mínimas, no llegaríamos a tener que solicitar estas pruebas. Nos lo traes un día para tu sección. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Oye, Inés. una cosa, simplemente el refranero castellano, siempre me gusta con una nota de humor terminar, el refranero castellano es muy sabio y dice: los hijos de mis hijas, nietos son, los de mis hijos quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no, ahí lo dejamos, quizás sí, quizás no. Carlos, muchísimas gracias. Nada. Isidro, muchas gracias. Dulce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con nosotros volvemos enseguida, vamos a publicidad.